Bueno, otro aspecto que sin duda se modifica cuando estamos trabajando con varios programas a la vez y cuando tenemos multitarea, es la gestión de la memoria, ¿no? Nosotros hemos visto hasta ahora que eh, algunos de los sistemas operativos eh, como de OS, por ejemplo, a pesar de ser monotarea, permitían tener varios programas cargados en memoria a la vez y ir cambiando entre un programa y otro a través, por ejemplo, de interrupciones de software, ¿no? Eh, Ahora, si nosotros queremos multitarea, quiere decir ya que vamos a tener que tener varios programas corriendo a la vez. Quiere decir que estos programas, para poder correr simultáneamente, como mínimo tienen que estar cargados todos en la memoria. Recordemos que un programa para ejecutarse necesita la CPU y además necesita memoria principal. ¿Por qué? Porque la CPU lee las instrucciones de la memoria principal. Una de los primeros enfoques que tuvieron los sistemas operativos multitarea fue utilizar, dividir, digamos, la memoria en particiones fijas, es decir, particiones de tamaño fijo. Eh, por ejemplo, decir, bueno, la memoria principal la divido en dos partes, ¿no? Y con eso puedo correr dos programas a la vez, ¿no? Entonces, teníamos algo como esto, ¿no? Supongamos que eh, la memoria entonces estaba dividida en el sistema operativo, en este caso le ponen, por ejemplo, el monitor residente, la parte residente del sistema operativo. Después teníamos la aplicación 1, que estaba en estas direcciones de memoria, y la aplicación 2, que estaba en estas direcciones de memoria. Para que el sistema, digamos, para que la CPU ejecutara el código de la aplicación 1 o de la aplicación 2, lo que se usaba era un registro llamado registro de reubicación y que nos dice dónde comienza ese programa. Y después además un registro límite que nos dice dónde termina ese programa. Entonces, cargando esos dos valores, esos dos registros en la CPU, logramos que el procesador, eh, eh, digamos, limite de alguna manera las direcciones a las cuales puede apuntar un programa, ¿no? Nos va a permitir, digamos, acceder desde la dirección del registro de localización hasta el registro límite. Esto fue digamos, el primer enfoque que tuvieron algunas computadoras personales para permitir ejecutar más de un programa a la vez. Usar este registro de reubicación y registro límite en el CPU o en la MMU, ¿no? La parte de la CPU encargada de gestionar la memoria. De manera que cuando un proceso llamaba a una determinada dirección, la CPU hacía una traducción y a partir de esta dirección que tenía cada programa, que era una dirección lógica, lo convertía en una dirección física. Ahora, este primer enfoque lo que hacía era que estas particiones fueran fijas, ¿no? Entonces, primero, yo tenía una determinada cantidad de programas que podía correr, igual a la cantidad de particiones que hubiera en la memoria. Y después, como estas particiones eran fijas, los programas, digamos, o sea, podían usar hasta el tamaño de esa partición o menos. Entonces pasaba esto, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tenía la partición 1, ¿no? Pero tal vez el programa 1 no usaba toda la memoria de la partición 1 y me quedaba un pedazo de la partición 1 sin usar. Esto se llama fragmentación interna, ¿no? Es decir, es memoria que yo no puedo usar por la manera en cómo asigno los recursos, ¿no? Como las particiones son de tamaño fijo, si el programa es más pequeño, lo que me sobra de esa partición yo no lo puedo usar, no se lo puedo dar a otro programa, ¿no? Entonces básicamente tengo memoria que está libre, pero que no puedo usar.
La solución obviamente sería, en vez de tener particiones fijas, tener particiones de tamaño variable. ¿Qué sería este otro enfoque? ¿No? Yo tengo el sistema operativo y se van cargando programas. Los programas solicitan, dicen, bueno, yo voy a necesitar tanta memoria, el sistema operativo se los va a dar, y a medida que los programas van terminando, voy liberando esa memoria. ¿Mm? Entonces va pasando algo como esto, ¿no? Supongamos que tengo 4 programas corriendo, después terminan 2 de esos programas, me quedan 2 huecos, ¿no? Después cargo el programa 5 y me queda otro huequito acá. Y entonces a medida que va pasando el tiempo van apareciendo huecos de diferente tamaño. ¿Mm? Igualmente fíjense que acá los programas están cargados en direcciones consecutivas de memoria. ¿Por qué? Porque la gestión de memoria dice, yo sé que el programa empieza en la dirección del registro de reubicación y termina en la dirección del registro límite. Ahora, ¿qué pasa? Al tener este tipo de gestión de memoria, lo que va pasando es, me empiezan a aparecer pedazos, me van a ir quedando en la memoria distintos pedazos de distinto tamaño, que como no están consecutivos no los puedo usar. ¿No? O sea, yo acá voy a poder cargar un programa hasta este tamaño. Acá voy a poder cargar un programa hasta este tamaño. Pero si aparece un programa que sea de este tamaño, por ejemplo, de acá hasta acá, por más que la cantidad de memoria que tengo libre es suficiente, no tengo un espacio, un hueco de memoria de ese tamaño con direcciones consecutivas. Y eso se denomina fragmentación externa, ¿no? Es otro tipo de fragmentación que implica que no puedo usar esa memoria y que la estoy desperdiciando, pero ¿por qué? Por la manera en cómo la estoy asignando. Ahora, la única manera que tengo de solucionar esto es a través de la compactación, ¿no? Es decir, agarrar el programa 3 y ponerlo acá. Entonces estoy compactando la memoria y creando huecos más grandes, ¿no? Ahora, la compactación de memoria es una operación horriblemente costosa. ¿Por qué? Porque la única manera que tengo yo de mover datos de una dirección de memoria a otra es pasando a través de los registros de la CPU. ¿Ah? Esto quiere decir que tengo que copiar uno por uno esos registros y mientras lo estoy haciendo la CPU no puede hacer otra cosa. ¿Ah? Entonces es un proceso CPU intensivo y que además para el usuario no suma nada. ¿Ah? Entonces estoy gastando muchísimos recursos, pero no para ejecutar programas del usuario, sino para hacer operaciones del sistema operativo. ¿Ah? Por lo cual, la compactación es muy poco deseable. Lo ideal sería utilizar algún esquema de gestión de memoria que no necesite compactación. A pesar de que la compactación me sirve para combatir la fragmentación, el hecho de correr el compactador de memoria consume, digamos, desperdicia muchos recursos. Bien. Otra cuestión, ¿no?, que tenemos cuando tenemos sistemas operativos multitarea es el hecho de que se van a ir creando muchos programas a la vez, van a ir creando y van a ir desapareciendo y a su vez van a estar corriendo todos a la vez, ¿no? Entonces, una de las posibilidades acá es decir, bueno, yo no voy a cargar todo el programa al comienzo, sino que lo que voy a hacer es voy a ir cargando partes del programa, ¿no? Que el sistema operativo de alguna manera me permita tener cargadas algunas partes del programa y otras no. Nosotros vimos algo, un esquema de gestión de memoria que hacía algo por el estilo, y que son los overlays, ¿no? Con los overlays básicamente yo podía ir cargando y descargando diferentes partes de un programa. Otro mecanismo que también mencionamos, que tiene un poco que ver con esto, son las librerías de carga dinámica, ¿no? Es decir, yo cuando compilo mi programa, en vez de meterle todo el código adentro, digo, no, cierto código está en librerías. Y yo puedo hacer que el sistema operativo no cargue esas librerías hasta que no hagan falta. Entonces, si mi programa no usa cierta parte, va a haber ciertas librerías que no va a cargar
y que por ende no va a estar usando memoria para eso. Ojo, eso tiene un costo. El hecho de que cuando mi programa llame por primera vez a esa parte, el programa se va a bloquear, va a estar bloqueado hasta que el sistema operativo pueda ir a buscar esa librería, cargar una memoria, y recién ahí le puede dar la CPU para que el programa siga corriendo. ¿Ah? Entonces la carga dinámica tampoco es gratuita, tiene un costo, ¿no? Es decir, por un lado, ahorro memoria, porque no cargo todo el programa, pero cuando el programa necesite algo que no esté cargado, que no esté residente en memoria, voy a tener una demora muy grande porque voy a tener que ir a buscar al disco eso para cargarlo en memoria. ¿No? Bueno, lo que habíamos dicho, el primer esquema de gestión de memoria con carga dinámica que vimos eran los overlays. Después también habíamos hablado de las bibliotecas o las librerías de carga dinámica. Ahora, eso era a nivel de software, ¿no? Los sistemas operativos, digamos, perdón, los fabricantes de computadoras idearon algunos otros mecanismos más de bajo nivel para hacer algo similar, ¿no? Y ahí aparece el esquema de gestión de memoria paginado o la paginación, ¿no? Ustedes esto se los habrán mencionado en arquitectura, pero se los mencionaron al paso, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros ahora es exactamente qué es la paginación y cómo el sistema operativo tiene que organizar la información y los recursos para poder aprovechar cuando está corriendo en una computadora que soporta paginación. Es decir, en una computadora que tiene un procesador que soporte paginación. Primero, vamos a ver cómo funciona esto del acceso a memoria usando paginación. Nosotros hasta ahora vimos que los programas se cargaban en direcciones consecutivas de memoria, por ende, yo lo único que necesitaba en la CPU era el registro base o la dirección de la primera instrucción del programa y a partir de ahí yo podía calcular todo lo demás. Después vimos que en el caso de DOS, por ejemplo, DOS lo que hacía era, en vez de que todo el programa fuera un gran pedazo, lo partía en segmentos. Y cada uno de esos segmentos a su vez tenía una dirección base y un tamaño y un desplazamiento. En la paginación, en realidad lo que hace la paginación es, primero, divide la memoria principal en pedazos todos del mismo tamaño, llamados páginas, en realidad llamados marcos de página. Entonces, primero que nada, divide la memoria principal en marcos de página, todos del mismo tamaño. Y es por eso que vemos que acá tenemos la memoria y cada una de estos es un marco de página. Entonces, la memoria principal se divide en marcos de página. Después, los programas, ¿no? Es decir, el código del programa, tiene una dirección lógica también, pero al programa yo lo parto en páginas que son del mismo tamaño que los marcos de página. Entonces yo a la memoria la divido en marcos de página. Al programa, ¿no? Lo divido en páginas que son del mismo tamaño que los marcos. Y entonces ahora las direcciones dentro de un programa son página, ¿no? Que sería decir la página 0, la página 1, la página 2, la página 3, y después el desplazamiento dentro de la página, ¿no? Es decir, página 0, dirección 21, página 1, dirección 50, página 35, dirección 90. Entonces, las direcciones lógicas, mi código, mi programa, tiene direcciones, página, desplazamiento. Esa es la dirección que el programa le pasa a la CPU, ¿no? El programa le pasa a la CPU una dirección lógica, que es página más desplazamiento. Entonces la CPU cuando recibe esa dirección, lo que va a hacer es, primero, hay un registro de la CPU que apunta a dónde está la tabla de páginas del proceso que está corriendo actualmente. Entonces en la memoria va a haber cargada una tabla de páginas de ese proceso, ¿no? Es decir, por cada proceso que está corriendo en la computadora, hay una tabla de páginas de ese proceso. ¿Y qué tiene esa tabla de páginas? Tiene las direcciones físicas donde están cargados
O sea, en qué marco está cargada cada una de las páginas del proceso. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, dice, la página 0 está en el marco 50. La página 1 en el marco 4. La página 3 está en el marco 2. ¿Ok? Entonces, el sistema operativo, perdón, o sea, el programa, supongamos que pasa una dirección que sea página, página 2, desplazamiento 30. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la CPU? La CPU primero va a ver dónde está la tabla de páginas. La dirección física donde esté cargada la tabla de páginas. Y ahí va a venir y en esa tabla de páginas va a buscar la entrada para la página 3. Perdón, la página 2. Empiezan en 0, tanto las páginas como los marcos. O sea, está la 0, está la 1, está la 2. Acá está la dirección física donde empieza el marco 2. O sea, acá, esta dirección. Y lo que hace entonces la CPU es sumarle el desplazamiento a esa dirección. Entonces, supongamos que es el desplazamiento 20. Entonces dice, bueno, la página 2 empieza en la dirección física 200, le suma 20, entonces viene a la dirección física 220. Todo esto lo hace el procesador, no el sistema operativo. ¿Cómo el sistema operativo prepara al procesador para que pueda hacer esto? Bueno, el sistema operativo arma la tabla de páginas del proceso cuando construye el proceso. A medida que va asignándole marcos a las páginas del proceso, va cargando la información en la tabla de páginas. Esta tabla de páginas, la dirección donde empieza la tabla de páginas del proceso, lo guarda en el bloque de control de proceso del proceso. Entonces, cada vez que el sistema operativo pone a correr ese proceso, esa dirección donde empieza la tabla de páginas la carga en el registro correspondiente de la MMU del procesador, para que el procesador cada vez que reciba una dirección lógica pueda hacer este cálculo. Puede decir, bueno, ¿dónde está la página? Depende, ¿dónde está el marco? O sea, ¿en qué marco está? Y en función de eso lo pueda calcular. Ahora, ¿qué guarda acá en la tabla de páginas el sistema operativo? No guarda dónde empieza el marco, sino que guarda simplemente el número de marco. Por ejemplo, acá va a guardar, esto está en el marco 3, va a guardar 3. No guarda la dirección física. ¿Por qué? Porque todos los marcos tienen el mismo tamaño. Entonces, yo sé que el marco 0 empieza en 0. El marco 1 empieza en 1 por el tamaño de marco. El marco 2 empieza en 2 por tamaño de marco. El marco 3 empieza en 3 por tamaño de marco. ¿Se entiende? Supongamos que el marco de página es de 1024 bytes. ¿Ah? Yo sé que el marco 0 empieza en 0. ¿Y el marco 1 dónde va a empezar? En 1 por el tamaño de marco, es decir, en 1024. El marco 2 ¿dónde va a empezar? En 2 por tamaño de marco, es decir, en 2048. Y así. ¿Se entiende? Entonces acá no hace falta que yo guarde en qué dirección empieza, sino que guardo el marco. Total, yo sabiendo cuál es el tamaño del marco, puedo calcular eso. Por eso también es que tanto el tamaño de página como el tamaño de marco de página son potencias de 2. ¿Para qué? Para poder hacer este cálculo rápido. Porque multiplicar por 2 en, digamos, operar con potencias de 2 en una computadora básicamente es desplazar bits, ¿no? Es hacer desplazamiento de bits. Entonces no hace falta que yo use la ALU, sino con desplazamiento de bits puedo ir calculando 0, 1024, 2048, etcétera, porque simplemente voy moviendo, voy haciendo desplazamientos de bits. Por eso también es que el tamaño de página y el tamaño de marco son potencias de 2, para poder hacer estos cálculos rápido, sin tener que usar, digamos, el ALU del procesador. Bien, entonces esto es la paginación, ¿no? Cuando decimos que un sistema operativo está usando paginación, es que está haciendo esto. Está al programa partiéndolo en páginas. Y esas páginas cargándola en marcos de página
y cada vez que la CPU recibe una dirección lógica, esa dirección lógica es página más desplazamiento. Y la CPU se encarga de hacer la traducción de dirección lógica a dirección física. ¿Cómo? Usando la tabla de páginas de cada uno de los procesos. Bien. Ahora, algo interesante de la gestión de memoria paginada es que digamos, como la única manera de que un proceso acceda a una determinada dirección física es que el marco correspondiente esté en su tabla de páginas, está en la tabla de páginas del proceso, esto también es un muy buen mecanismo para que un programa no pueda acceder a memoria que no le corresponde. Porque, ¿qué ocurre? Esta tabla de páginas, ¿quién la puede tocar nada más? El sistema operativo. Entonces, si el sistema operativo le asigna, qué sé yo, estos 5 marcos al proceso, este y este otro, el proceso solo va a poder acceder a esos 5 marcos, porque son los únicos que están en su tabla de páginas. ¿Por qué? Porque, primero, las direcciones lógicas solo pueden apuntar a páginas que estén en la tabla de páginas. Y después los desplazamientos, además, son desde la dirección 0 hasta la dirección tamaño de página. Entonces, un proceso tampoco puede acceder más allá de una página. Ni antes ni después de la página. Para acceder a antes de la página tendría que pasar un desplazamiento negativo, que no se permite. Y para acceder a después de la página tendría que pasar un valor mayor al tamaño de página, que tampoco está permitido. Bien. Eso logra que, digamos, un proceso no pueda acceder a memoria que el sistema operativo no le haya asignado. Ahora, nosotros vimos que para hacer esta traducción de dirección lógica a dirección física, el sistema operativo, o sea, mejor dicho, la CPU, tiene que ir a la tabla de páginas. Esto quiere decir que para cada acceso a memoria, yo tengo que venir y preguntarle a la tabla de página en qué lugar está ese marco. Con lo cual, por cada acceso a memoria, yo tengo 2 accesos a memoria. Uno para acceder a la tabla de páginas y otro para acceder a la dirección específica, ¿no? A la dirección física. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo uso paginación, entonces, ¿qué pasa? Básicamente, reduzco a la mitad la velocidad de acceso a memoria. Porque por cada acceso a memoria tengo 2 accesos a memoria. Obviamente, lo que hace la CPU es, se guarda el valor de el marco de la última página que tiene. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, página 5, yo ya sé cuál es el marco, eso lo tiene la MMU, entonces mientras yo me mueva a la página 5, no le voy a preguntar a la tabla de páginas. Pero si yo salto a la página 6, entonces tengo que volver a preguntar. Entonces ahí voy a tener un acceso extra a memoria cada vez que cambie de página. Que si voy ejecutando consecutivamente las instrucciones, no va a ser tan frecuente. Pero si tengo código que tiene saltos, que va de un lado para otro, puede ser que llegue a un caso similar al que les estaba planteando, que por cada acceso a memoria yo tenga que ir y preguntar a la tabla de procesos. A la tabla de páginas, perdón, del proceso. Con lo cual esto es muy ineficiente. Para tratar de evitar, digamos, ese problema, lo que hacen algunos sistemas operativos es decir, bueno, voy a guardarme una copia de la tabla de páginas o una copia de algunas entradas de la tabla de páginas del proceso. Esta memoria se denomina TLB, ¿no? Este caché se denomina TLB. La sigla en inglés es Translation Lucasai Buffer, es decir, buffer de traducción adelantada, ¿no? Sería la traducción. Me cayó el libro. Este buffer de traducción adelantada lo que trata de hacer es de que yo no venga tan seguido a la memoria a buscar la tabla de páginas del proceso. Entonces lo que hace es cachear las últimas entradas y en algunos casos hasta cachear alguna entrada futura. Con esto reduzco esta memoria que yo les decía, donde voy guardando la última entrada de la tabla de página, en realidad puede tener varias entradas, ¿no? Y se denomina TLB
o Translation Look Aside Buffer. Otra optimización podría ser tablas multinivel. ¿Qué ocurre? Yo acá voy a tener entonces, supongamos que tengo un proceso. Recuerden cómo organizábamos la memoria en los procesos nosotros normalmente. Decíamos, bueno, en la parte de abajo está el código y en la parte de arriba está la pila. Entonces, y todo lo del medio está libre. Ahora, supongamos que el proceso ocupa 1 GB de memoria. Eso quiere decir que yo voy a tener 1 GB de páginas. O sea, voy a tomar el tamaño de marco y voy a 1 GB dividido eso, me va a decir cuántos marcos necesita este programa. Ahora, los marcos del medio pueden estar vacíos, porque puede ser que el programa yo haya cargado el código, haya cargado la pila y todo lo del medio esté vacío. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Yo voy a tener en las primeras entradas de la tabla de página marcos asignados y en las últimas marcos asignados, pero en el medio van a estar todas libres. Van a estar todo lo que se llama páginas no residentes, páginas que no tienen marco asignado. Pero la tabla de página igual las tiene esas entradas vacías. Entonces yo voy a tener una tabla de páginas muy grande de la cual tal vez esté usando 4, 5 entradas. Pero esta tabla de páginas yo la tengo cargada en memoria y ocupa memoria. Para darle una idea, la tabla de páginas de, por ejemplo, un proceso de 32 bits tiene que direccionar los 4 GB de memoria, desde el 0 hasta el 4 GB. Y para meter todas esas entradas de tabla de página en un procesador Intel de 32 bits necesitas como 20 megas de memoria. Entonces puede ser que vos tengas un proceso de 1K cargado, pero para ese proceso de 1K vos vas a tener cargado una tabla de páginas de 20 megas, donde casi todas las entradas van a estar vacías. Entonces hay un desperdicio muy grande de memoria en tabla de páginas. Para evitar eso y, por ejemplo, no estar apuntando a páginas que no existen o no tener la mayoría de las entradas de la tabla de página vacía, es que aparecen las tablas multinivel. En este caso, se parte la tabla de página en 2 pedazos y cada vez que vos direccionás a la tabla de páginas, en realidad direccionás a los primeros, por ejemplo, supongamos una tabla de página de 32 bits, vas a tener 10 bits para la tabla de primer nivel, 10 bits para la tabla de segundo nivel y 12 bits para direccionar dentro de la tabla, dentro de cada página. Entonces con eso tenés los 32 bits y tenés una tabla multinivel. Otra posibilidad es lo que se denomina tabla de páginas invertida. ¿Qué ocurre? En la tabla de páginas vos normalmente decís, vas desde el proceso hacia la página. Es decir, tenés una dirección lógica del proceso, mirás la tabla de página del proceso, con eso averiguás el marco y ahí averiguás la dirección física. Pero ¿qué pasa si vos tenés un marco y querés saber a quién pertenece ese marco? ¿A qué proceso? Para averiguarlo vos tendrías que recorrer las tablas de página de todos los procesos. Para evitar hacer eso, existe la tabla de páginas invertida, que es una tabla donde tengo una entrada por cada marco y en esa entrada guardo qué proceso es el dueño de ese marco. Y me sirve para optimizar esta búsqueda inversa. Cuando yo tengo que encontrar, por ejemplo, un determinado marco a qué proceso pertenece, utilizo la tabla invertida. Y esto es mucho más rápido que tener que recorrer todas las tablas de páginas de todos los procesos para ver cuál de todas esas tablas tiene ese marco residente. Y otra optimización es utilizar diferentes tamaños de página. ¿Qué ocurre? Si yo utilizo un tamaño de página, o sea, un tamaño de marco pequeño, voy a tener tablas de páginas muy grandes, porque la tabla de página va a tener muchas entradas. Ahora, yo lo que puedo decir, bueno, para achicar la tabla de página, lo que puedo hacer es aumentar el tamaño de página. Entonces, si cada marco es más grande, entonces para direccionar la misma cantidad de memoria, necesito menos marcos. Por ende, necesito menos entradas, necesito una tabla de página de menos entradas. Fantástico, entonces, bueno, ¿por qué no uso páginas grandes? Porque al utilizar páginas grandes,
Si yo, por ejemplo, tengo un tamaño de página de 10 megas y quiero cargar un programa de 1K, ¿qué va a pasar? A ese programa le voy a asignar una página, va a usar 10K y todo el resto, es decir, todos los 9 megas restantes, van a estar vacíos y no se los voy a poder dar a otro programa. ¿Ah? Fragmentación interna. Entonces, para evitar eso, yo digo, bueno, achico el tamaño de página. Entonces, la mayoría de las páginas de los programas van a estar llenas, van a estar ocupadas completas. No voy a tener desperdicio. Pero ¿qué pasa? Mientras más chico hago el tamaño de página, más grandes son las tablas de páginas. Entonces, básicamente, tengo que encontrar un balance entre el tamaño del marco de página y el tamaño de la tabla de páginas. Bien, acá vemos un ejemplo de acceso con TLB, ¿no? La TLB es este caché que vemos acá, que va guardando asociaciones página con marco. Para, antes de, cada vez que yo recibo una solicitud, primero chequeo la TLB, que es una memoria que está dentro del procesador y que es muy rápida. Y como está dentro del procesador, la obtengo casi instantánea. Si no tengo una entrada de la TLB para eso, recién voy a la RAM a buscar la tabla de páginas del proceso. Acá tenemos la tabla multinivel que les mencionaba, ¿no? Donde ahora, fíjense, la página tiene nivel 1, nivel 2. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esto me ahorra espacio? Porque yo tengo una tabla de primer nivel que apunta a una tabla de segundo nivel. Ahora, si todas las entradas de la tabla de segundo nivel no están residentes, directamente yo no la tengo esa tabla. Voy a tener una entrada que no apunta a nada. Y sé que todo ese rango de direcciones directamente no está cargado, no existe para este programa. Y acá tenemos la tabla invertida, lo que les decía, que lo que hace es, me sirve para, a partir de una dirección lógica, o sea, a partir de un determinado marco, averiguar a qué proceso pertenece ese marco. ¿Ah? Entonces la tabla se carga al revés, a través de procesos y páginas. ¿Ah? Esto ahorra lugar en teoría, ¿por qué? Porque yo voy a tener nada más, en vez de tener una tabla de páginas por cada proceso, voy a tener una sola tabla de marcos. Ahora, es un poco menos eficiente en el sentido de que las búsquedas son más difíciles ahora si yo quiero recorrer, digamos, o sea, este mecanismo de búsqueda es muy difícil hacerlo de manera eficiente dentro de la CPU, dentro de el poco código que podemos meter dentro del hardware de una CPU. La paginación es un esquema que tiene un montón de ventajas, ¿no? Es muy rápido, es muy eficiente, pero tiene el problema de la fragmentación interna y el hecho de que además la paginación no tiene en cuenta lo que hay adentro digamos, de la página. Entonces, por ejemplo, puede ser que yo tenga una página donde tenga código, después tengo otra página donde tengo la pila, tengo otra página donde tengo datos con valor inicial, tengo otra página donde tengo el heap, y cada una de esas cosas tiene distintas características, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el código es de solo lectura. Yo el código de un programa no lo tendría que poder cambiar, ¿no? Debería ser de solo lectura, incluso de solo ejecución, ¿no? Ni siquiera leerlo capaz, sino simplemente ejecutarlo. Después, la pila de un programa, sí, es de lectura y escritura, pero por ejemplo yo no debería ejecutar código de la pila. Si la CPU trata de ejecutar código de la pila, debería dar un error. Entonces las distintas regiones de memoria del proceso tienen distintas características. Por lo cual estaría bueno tener un esquema de gestión de memoria que las tenga en cuenta. Y ahí aparece la segmentación, donde yo parto el programa en distintos segmentos y a cada segmento lo puedo ir ubicando en distintos lugares y le puedo dar distintas características. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un proceso final tiene código, tiene datos con valor inicial, tiene pila, tiene heap. Y después cada una de esas cosas se va cargando en distintos segmentos del proceso. El código, por ejemplo, incluso se puede ir partiendo en pedazos. El programa principal por un lado, una función por otro, una librería por otro. Y todos esos son segmentos que están en la memoria.
segmentos independientes. Entonces lo único que necesito es encontrar un hueco en la memoria suficientemente grande para determinado segmento. Y después el programa, dentro de cada segmento, tiene una dirección lógica, que es donde empieza el segmento más un desplazamiento dentro del segmento. ¿Ya? Y estas traducciones las hace la CPU. ¿Ya? Entonces acá vemos cómo es el acceso segmentado. Yo voy a tener una dirección lógica que es segmento y desplazamiento. Y después voy a tener una tabla de segmentos que me dice dónde empieza cada uno de esos segmentos en la memoria principal. O sea, dónde empieza y cuál es su tamaño y cuál es el límite. Entonces, cada vez que viene una dirección lógica, la CPU va a consultar la tabla de segmentos y con eso va a calcular la dirección física para ir a buscar el dato. A ver, ¿qué ocurre con la segmentación? ¿No? La segmentación tiene como ventaja, dijimos que yo le puedo dar distintas características a cada una de las regiones, pero al ser de tamaño variable, ¿no? Al ser cada uno de los segmentos de tamaño variable, aparece la fragmentación externa. ¿Ven? Que los distintos huecos tienen distinto tamaño, entonces puede pasar que yo tenga suficiente memoria libre, pero no tenga ningún hueco de memoria con suficiente tamaño como para el segmento que necesito crear. ¿Ah? Esto es fragmentación externa. Entonces, por un lado tiene una ventaja, que da soporte a las regiones, pero la desventaja grande es que tiene fragmentación externa. La paginación. La ventaja, por ejemplo, en el caso de la paginación, nunca vamos a tener fragmentación externa, porque todos los marcos son del mismo tamaño. Entonces, mientras haya un marco libre, yo sé que lo puedo usar. Pero la desventaja es que no le da soporte a las regiones del proceso. Entonces, lo que hicieron los desarrolladores de los sistemas operativos es decir, bueno, ¿por qué no combinamos las dos cosas? Y aparece la segmentación paginada, donde al programa primero lo parto en segmentos y después esos segmentos los cargo en páginas, lo divido en páginas. ¿Tá? Entonces voy a tener una tabla de segmentos por proceso y después a su vez voy a tener una tabla de páginas por cada segmento. Por eso es segmentación paginada. Segmentos partidos en páginas. Y ahora la dirección lógica ahí es segmento, página, desplazamiento. ¿Tá? Con el segmento calculo dónde está la tabla, o sea, voy y vengo a la tabla de páginas y a partir de ahí busco en la tabla de páginas dónde está ese segmento. Entonces ahora la dirección lógica tiene segmento, página y desplazamiento. Tengan en cuenta que cualquiera de estos esquemas que hablamos, segmentación, paginación o segmentación paginada, tiene que estar soportado por la CPU. ¿Ah? Porque esto no hay manera de hacerlo trabajar eficiente, digamos, fuera de la CPU. Es decir, estos siempre son las MMU de los procesadores que soporten esto. ¿Mm? Entonces, por eso además, en el caso, por ejemplo, de las PCs, los primeros procesadores de Intel no soportaban ni segmentación ni paginación. Por lo cual se usaba asignación de memoria consecutiva. Después, aparecieron los primeros procesadores de Intel que soportaban segmentación. Y ahí aparecieron sistemas operativos que empezaron a usar la segmentación, como digo ese. Después aparece la paginación. ¿Mm? Y aparecen entonces sistemas operativos que empiezan a aprovechar la paginación. ¿Mm? Y después aparecen procesadores que soportan además segmentación paginada. Y una mejora, una vueltita más de esto es decir, bueno, si yo tengo un programa que tiene 10 páginas, ¿realmente el programa necesita las 10 páginas todo el tiempo para ejecutarse? ¿O con tener cargada la página de código que está usando ahora, la página del heap que está usando ahora y la página del stack que está usando ahora alcanza? Entonces tal vez con un subconjunto de las páginas ya alcanza para que el programa corra. ¿Ah? Entonces ahí yo tal vez no tengo que cargar todo el programa de memoria, sino puedo cargar una parte. Es decir, tener residente una parte del programa. Ahora, ¿qué ocurre cuando el programa referencia una página que no está? Ahí se produce una excepción. Es decir, se produce un fallo de página en la CPU. Se carga, o sea, cuando se produce el fallo de página, el programa que estaba corriendo deja de correr, se carga el sistema operativo, ve qué pasó, dice, este programa quiere ahora la página tanto. Entonces va
busca la página esa, busca un marco libre, la carga, y una vez cuando está cargada, lo vuelve a poner al programa en la cola de listos. Eso se denomina paginación bajo demanda. ¿No? Es decir, los marcos, es decir, las páginas del programa se van cargando en marcos en la memoria principal a medida que van siendo necesarios, a medida que el proceso trata de usarlos. ¿Tá? Y entonces acá vemos, por ejemplo, una tabla de páginas que tiene páginas que no son residentes, ¿no? Por ejemplo, este es el espacio lógico del programa, que es de 5 páginas. Ahora, cada una de esas páginas, si miramos el sistema operativo, perdón, si miramos la tabla de páginas que está en la RAM, vamos a ver que algunas están residentes y otras no están residentes. Entonces, por ejemplo, el programa quiere acceder a la C, viene, dice, primero viene y busca, ¿no?, cuál es el marco asignado a la tabla, digamos, a la página C, o sea, la tercera página. Dice, está en el marco 7, pero además tengo un bit, que es bit de validez, que quiere decir que está residente. Entonces vengo acá y lo busco. Si entrara a la A, por ejemplo, vengo, ¿tiene el bit de válido? Sí, sí. Me fijo en qué marco está, en el 2. Si el programa quiere acceder a la B, va a venir acá, va a ver que esto está, que no está residente y entonces produce un fallo de página. Para que se cargue el sistema operativo, vaya, busque la página B del disco y la cargue en alguno de los marcos que están libres ahora. Una vez que la carga, mientras tanto el programa está bloqueado, ¿no? Una vez que el sistema operativo carga ese marco y queda residente en la memoria, actualiza la tabla de páginas y le dice, por ejemplo, está en el marco, a ver, 8, pone acá 8 y pone el bit de válido en 1. Entonces, a partir de ahí el programa, cuando venga a buscar eso, cuando continúa en el lugar que se interrumpió, es decir, trate de acceder a la página B, esta vez la va a encontrar. ¿No? Entonces, algunas consideraciones de la paginación bajo demanda. Primero, el tamaño del conjunto residente, es decir, de todas las páginas que forman el espacio de memoria del proceso, ¿cuántas voy a tener cargadas en memoria? Eso se denomina tamaño del conjunto residente. Mientras más páginas yo cargue del programa, hay menos probabilidades de que se produzca un fallo de página. Pero ¿qué pasa? Mientras más páginas cargo de ese programa, estoy ocupando más marcos. Entonces, hay menos marcos libres para otros programas. Entonces, mientras el conjunto residente del programa sea más grande, se producen menos fallos de página. Pero puedo cargar menos procesos en memoria. Mientras el conjunto residente del proceso es más chico, hay más probabilidad de que se produzca un fallo de página, pero puedo cargar más procesos en memoria. Entonces hay que jugar con esos dos valores. Después, otra cosa que define la paginación bajo demanda es la estrategia de reemplazo. Cuando se produce un fallo de página, yo agarro uno de los marcos que tiene este proceso ya asignado y lo saco. Eso se llama reemplazo local. O puedo tener un reemplazo global, quiere decir que voy y le quito el marco a otro proceso. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo reemplazo local, el tamaño del conjunto residente del proceso es fijo, porque yo en todo caso voy a estar expulsando páginas del mismo proceso. Cuando tengo estrategia de reemplazo global, el conjunto residente del proceso va a ir creciendo cuando el proceso vaya tomando marcos de página de otros procesos y se va a ir achicando cuando otros procesos le vayan quitando marcos a este proceso. Entonces ahí el tamaño del conjunto residente va a ir creciendo o, o se va a ir achicando en función de su fallo de página. Y otra cuestión es el algoritmo de reemplazo. Es decir, ¿qué algoritmo utilizo para decidir cuál? O sea, supongamos que yo que tengo que hacer un reemplazo. Es decir, tengo todos los marcos ocupados y necesito liberar un marco para un proceso. Ahí entra a jugar lo que se llama el algoritmo de reemplazo. ¿Cómo decido de todos los marcos que están residentes cuál es el candidato para expulsarlo y ocuparlo con la página que está siendo necesaria ahora? Y después, otra cuestión es si las páginas están sucias o limpias. ¿Qué es una página sucia?
es una página cuyo contenido se ha modificado. Es decir, el programa ha modificado los datos. Una página limpia es una página que está tal cual como la cargué la última vez. ¿Esto qué implica? ¿Por qué tiene un impacto? Porque si una página cambió, yo antes de expulsarla voy a tener que agarrarla y guardarla en disco, por ejemplo. Preservar esos cambios. Ahora, si la página no cambió nunca, yo directamente la puedo marcar como disponible para que venga otro programa y la pise. Total, yo sé que la copia que tenía en disco de esa página se sigue manteniendo, sigue siendo vigente. Entonces, obviamente, al momento de reemplazar, ¿qué me va a convenir elegir? ¿Una página sucia o una página limpia? ¿Qué les parece? Y la limpia. Claro, porque ¿qué pasa con la sucia? ¿Qué trabajo extra tengo al momento de reemplazar? Y hay que guardarlo en disco. Exacto, hay que escribir de la memoria al disco, algo que es muy lento. En cambio, si es una página limpia, yo simplemente la marco como disponible y que la pise el otro programa y que la empiece a usar. Entonces, todas estas cuestiones también las tiene que ir manejando el gestor de memoria del sistema operativo. Y otra cuestión es la tasa de fallo de página, ¿no? Es decir, qué tan frecuentes son los fallos de página para un proceso eh, o en general. Entonces, en función de eso, yo también puedo ir haciendo ajustes. Si un proceso está teniendo mucho fallo de página, yo lo que puedo hacer es hacer crecer su conjunto residente. Porque tengan en cuenta que cada fallo de página implica que el programa tiene que dejar de correr y se tiene que cargar el sistema operativo para tratar el fallo de página. Lo cual implica que el programa tiene una demora. No puede seguir corriendo, sino que tiene que quedar bloqueado hasta que se haga esa operación. Entonces, mientras más fallo de página tiene un proceso, yo puedo decir, bueno, ¿qué hago con esto? Le hago crecer el tamaño del conjunto residente. ¿Hasta qué tamaño? Y hasta que baje la tasa de fallo de página. Incluso también al momento de elegir a quién le voy a quitar a quién le voy a quitar marcos, yo puedo decir, sí, le voy a quitar marcos a qué proceso, a uno que está teniendo mucho fallo de página ahora o a un proceso que está teniendo poco fallo de página. ¿No? ¿A cuál le puedo achicar el conjunto residente? ¿Qué opinan? Al que tiene poco fallo de Claro. página. El mejor candidato es el que tenga poco fallo de página. Entonces, de esta manera, los sistemas operativos van manejando esto. Y por eso es también que ustedes ven que la memoria que ocupan los distintos programas va cambiando constantemente. Si ustedes usan alguna herramienta de monitoreo de memoria, van a ver que va cambiando a medida que se van ejecutando. ¿Por qué? A medida que el programa tiene fallo de página, el sistema operativo le da más memoria. A medida que deja de tener fallo de página, el sistema operativo le va quitando. Y por eso ustedes van a ir viendo que hay cambios en la asignación de memoria del sistema operativo a los distintos procesos. Y después también hay otra cuestión. Supongamos que tengo muchos programas corriendo a la vez. Puede ser que todos tengan fallo de página todo el tiempo. Y ahí aparece un fenómeno que se llama la hiperpaginación o el trashing, que se da mucho cuando ustedes tienen computadoras con poca memoria. Y van a ver que el efecto más visual, bueno, el efecto es nuevamente que ustedes ven que está todo lento, pero además ven que trabaja un montón el disco. ¿Por qué? Porque el sistema operativo está más tiempo subiendo y bajando páginas de disco a memoria que realmente ejecutando los programas. Y por eso se llama hiperpaginación. Bien, respecto al reemplazo de páginas, ¿no? Habíamos dicho que hay distintos algoritmos de reemplazo de páginas, ¿no? El primer algoritmo es FIFO, es decir, bueno, al momento de decir, bueno, necesito un marco para una página, ¿cuál agarro? El marco que hace más tiempo está residente. Es decir, tengo una cola FIFO y digo, bueno, el que hace más tiempo se está usando, independientemente de si se usa mucho o se usa poco, uso ese. Tiene como ventaja que es muy sencillo de implementar. Tiene como desventaja que no tiene en cuenta qué uso se le estuvo dando a ese marco. Entonces puede ser que termine expulsando un marco que se usa todo el tiempo. Lo que quiere decir que yo expulso un proceso y probablemente genere un fallo de página enseguida, en otro proceso. Hay un algoritmo de reemplazo de página que se llama óptimo, ¿no? Que es un algoritmo teórico y que básicamente dice, si yo miro de acá
al futuro, digamos, toda la traza de ejecución de un programa. La traza de ejecución es la, digamos, secuencia de solicitudes de página que tiene un programa desde que empieza a correr hasta que termina. El algoritmo óptimo dice, yo voy a reemplazar la página que va a tardar más tiempo en volver a ser accedida. Pero ¿qué ocurre? Para saber esto yo necesito conocer el futuro, cosa que no puedo hacer. Por lo cual el algoritmo óptimo digamos, es teórico, ¿no? No se puede implementar. ¿Pero por qué lo mencionan los libros? Lo mencionan porque básicamente el algoritmo óptimo me da un mínimo absoluto. Si yo hago la traza de ejecución de un programa y en función de eso calculo el algoritmo óptimo, sé que eso es lo mínimo absoluto que va a lograr cualquier algoritmo, porque es el mejor absolutamente. Claro que me sirve simplemente para tener un piso. Es decir, yo sé que esto es inmejorable. Ningún algoritmo lo va a mejorar. Después otro algoritmo que aparece es el LRU, que lo que hace es, va a reemplazar la página que menos se ha usado, ¿no? O sea, la página menos usada. ¿No? Tiene cierta lógica, es decir, no, si hace un montón que esa página no se está usando, es candidata a que la expulse. Este algoritmo tiene un gran problema, el hecho de que yo tengo que estar guardando todos esos tiempos. En algún lado tengo que guardar el tiempo de último acceso de cada página. Y eso, imagínense que tiene que ser a nivel de procesadores, algo muy costoso. Por lo cual es un algoritmo que no se usa en la práctica. Y después aparece el algoritmo del reloj, o de la segunda oportunidad. ¿Qué es? Lo que implementa es una cola FIFO, ¿no? Pero que al momento de al momento de expulsar un proceso, un marco, perdón, en vez de expulsarlo, lo que hace es lo marca y le da una segunda oportunidad. Y vuelve a pasar toda la vuelta por la cola, y si vuelve a llegar como candidato a ese proceso, mira, si fue usado desde la última vez que lo quiso expulsar, digamos, lo salva. Ahora, si no lo usó nadie, ¿no? Ahí perdió la segunda oportunidad y ahí sí lo expulsa. O sea que esencialmente para usar un marco tiene que haber, el sistema operativo tiene que haber visto 2 veces que no se usó. Por eso lo de la segunda oportunidad. Bien. ¿Por qué se llaman del reloj y de la segunda oportunidad de estos algoritmos? Porque realmente si nosotros miramos una cola FIFO, básicamente nosotros la vamos recorriendo de principio a fin y después volvemos al principio. Entonces, si hacemos una cola circular, el FIFO se convierte en algoritmo del reloj. Entonces, esencialmente lo podemos mirar como si fuera un reloj. Y de la segunda oportunidad es porque al momento de, o sea, al momento de expulsar el marco que está al principio, lo que hace es simplemente marcarlo y decir, no, mira, o sea, si fue, o sea, lo marca para expulsión y después espera la segunda vuelta. ¿Cómo lo marca? Los procesadores guardan ciertos bits de acceso para las distintas páginas. O sea, uno de los bits que guarda el procesador en la tabla de páginas es el bit de acceso, que dice sí. O sea, hay 2 bits, uno de acceso y uno de escritura. Uno me dice sí, esa página fue accedida, y el otro me dice si esa página fue modificada. Entonces, el algoritmo de la segunda oportunidad lo que hace es, si mira o sea, mira el marco actual, y lo que hace es, le pone en 0 el bit de acceso, y lo deja dar otra vuelta. Cuando vuelve a quedar al principio, si el bit de acceso sigue en 0, lo expulsa. Si el bit de acceso se volvió 1, porque alguien lo usó en el camino, lo vuelve a poner a 0. Entonces, este algoritmo de la segunda oportunidad, entonces lo que hace es no reemplazar las páginas que se usan frecuentemente. Si una página constantemente se está usando, nunca va a ser expulsada por el algoritmo del reloj, de la segunda oportunidad. Bien, ahora, lo que tratan de hacer los sistemas operativos es balancear 2 cosas. Una es la tasa de fallo de página,
la frecuencia de la frecuencia de los fallos de página, y la cantidad de marcos que le da a cada proceso. ¿Qué ocurre? Si yo a un proceso le doy muchos marcos, la tasa de fallo de página va a bajar, porque como tiene muchos marcos residentes, hay menos chances de que yo apunte un marco que no está. Pero ¿qué ocurre? Al asignarle muchos marcos a un proceso, voy a poder cargar menos procesos en memoria. Entonces lo que hace el sistema operativo es ir manejando este valor. Si el proceso tiene muchos fallos de página, le incrementa la cantidad de marcos. Si al proceso le baja la cantidad de fallos de página, le va sacando marcos, porque se los va dando otro proceso que tenga muchos fallos. Y entonces se va manteniendo en este rango, ¿no? Es decir, automáticamente. ¿Por qué? Cuando tenga muchos fallos de página, el sistema operativo le va a asignar más marcos. Y cuando tenga poco fallo de página, el sistema operativo le va a quitar marcos para dárselo a otro proceso que tenga muchos fallos. Bueno, otra funcionalidad necesaria de la gestión de memoria. Compartir memoria entre procesos. Mapear archivos en memoria, ¿no? En algunos casos, yo cuando estoy trabajando con un archivo, me resulta más fácil trabajar el archivo como si estuviera en la memoria principal. Entonces hay sistemas operativos que me dan mecanismo para decir, bueno, este archivo lo mapeo en estas direcciones de memoria. Bueno, bibliografía de esto, ¿no? El MASRI, capítulo 8, 10 y 11, y acá están las secciones. Bien, todo esto igual ahora lo vamos a ir viendo en detalle cuando vayamos viendo los sistemas operativos de esta unidad, ¿no? Que van a ser Mac OS y Windows 95. Esos son los dos sistemas operativos multitarea monousuario que vamos a analizar como casos de estudio. Ahora vamos a pasar, Emilio les va a presentar la práctica, pero igual les comento, para la clase que viene, ahora les voy a subir la tercera parte de El triunfo de los nerds, donde justo habla de Mac OS y de Windows 95, ¿no? De cómo nacieron y todo lo demás. Así lo podemos charlar en la clase del lunes. Bien. Comentame cuál sería la práctica